He jugado una mano muy rara. Esto es horrible. Ferrera. Segunda bala, cuquejo, un reje español, muy agresivo. Me hace tribet en botón. Bienvenidos a un nuevo vídeo o bienvenidos a un nuevo vlog. Estamos en el tren, dirección Espiño. Y ya nos quedan prácticamente 5 minutitos de viaje. Ha sido súper agradable el viaje en tren, me encanta. Os muestro un poquito. En coche eran 3 horas, pero como hacía muy malo, no queríamos tampoco estar con problemas de coches y tal, así que era muy cómodo coger un Uber, irnos a Lisboa, y en Lisboa hemos pillado el tren. Voy a recoger y en el apartahotel os daré más detalles de por qué hemos venido a Espiño. Ahí está la estación de tren, aquí detrás, y estamos literalmente a 170 metros de donde está el hotel, que es prácticamente el casino también. Mirad el mar, está bastante picado, vamos por ahí. Madre mía, mirad qué olas, increíble. Bueno, vamos hacia allí, va. Se me caen las lágrimas. Esta vez hemos venido para jugar un CNP. Cómo huele a mar. ¿Algún surfista en el canal? Vamos para la habitación corriendo, que hace un frío que pela. Primera impresión juntos. No creo que tenga vistas al mar, vamos. Aquí está la entrada. Vamos a ver las vistas primero. No, no es el mar. Aquí hay un baño. La cocina, que obviamente no vamos a usar. Esto es horrible. Donde parece que estemos durmiendo, en casa de nuestra abuela. Espero que esto sea cómodo, porque si no ya me veo como en el blog. Más bajito. Madre mía. ¿Habéis visto la reacción en primera persona? Bueno, pues no nos ha gustado, pero no pasa nada. No vamos a cambiar, no vamos a pedir que nos cambien. La prueba de fuego va a ser esta noche, cuando descubramos si la cama es cómoda, porque yo ya al final es lo único que pido. Que sea más o menos bonita, pues bueno, te pone más o menos contento. Y sobre todo a mí lo que me ha disgustado es que no tengamos vistas al mar. ¿Qué estamos haciendo en Espiño? Pues hemos venido a jugar el CNP que hay aquí, que es la primera vez que se celebra el CNP en Espiño. Hoy vamos a jugar el High Roller, que tiene un buy-in de 1.100 euros. Tiene niveles de 45 minutos. Empieza ahora a las 4 de la tarde, aunque nosotros vamos a entrar sobre las 6 o las 7, porque aquí ya son las 3:30, casi 4. Tenemos que comer, que simplemente hemos deshecho las maletas. Vamos a ir a buscar un sitio. ¿Ha mirado ya algo, Javi? ¿Sí? Vale, acaba de encontrar uno cojonudo, dice. Porque es difícil encontrar algo a mediodía que esté abierto, que no sea un poco mierda. A las 4 de la tarde. Bueno, a mediodía a las 4 de la tarde me refiero. Sí, me estoy volviendo loco. Bueno, ya has encontrado uno, ¿no? Joder, este tiene... Parece que está muy bien. 4,9 Vale. sobre 5, no sé qué... Las fotos... No. Me vas a hacer ponerte subtítulos, ¿sabes? Vámonos a comer. Tiene pinta de que la terraza está recogida. Pues al final hemos dado 1000 vueltas y estaba todo cerrado, aunque en Google pusiera que estaba abierto el restaurante, y hemos tenido que terminar en el Pizza Hut. Volvimos al hotel a reposar un poco la comida. Yo edité también un poquito, tanto que se nos hizo de noche y se juntó con la cena. Os voy a enseñar lo cerca que está el casino, ¿vale? Salimos por aquí, ¿vale? El hotel Apartamento Solverde, y ahí está el casino. Nada, literalmente 100 metros.
Voy a la mesa del infierno otra vez. ¿A dónde? ¿Allí otra vez? ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? Segunda bala. Que me hago el perezoso. Ya ha terminado este día 1 del High Roller. Hemos llegado a las 11 de la noche y salimos a las 2:20. Al final hemos pasado los dos con el mismo stack. La gran diferencia es que a Javi le ha costado El doble de dinero. el doble dinero. Él ha tenido que reentrar. Me ha salido valiente la primera bala. A una mesa horrorosa. Todo Yo lleno de también. regs. La mía eran todos regs. También. Este torneo está durísimo. 58 jugadores Todos han buenos. pasado para el día 2 38. No me he fijado. 32, bueno. Pero la verdad es que son todos regs. Dando una actualización al canal de YouTube. ¡Bora! ¿Cuántas fichas tienes? 295.000 puntos, pero antes de más para mis hijas, Darisiane, Beatriz, Denitza. Pues sí que tienes Ya fillas. hice 3 hijas. Ah, 3 hijas. En Portugal se dice que cuando tienes solo hijas, que estás a pagar lo que hay. Ya, hijos de los otros, Chao, buenas noches. Javi, tío, yo no sé qué te pasa, que llegan las 3 de la mañana y te vuelves loco. Se ve que comparte la habitación con alguien, no tiene llave. Fodes. Ay, home sweet home. Bueno, home... Ni home ni sweet. Herrera, Sweet Herrera. Lo dicho, mañana retomamos a las 4. Ya es muy tarde, así que bueno, vamos ya a irnos a la cama. Mañana seguimos. Buenos días. Y tan buenos. Hoy ha salido un poquito el sol. Ya son las 2 de la tarde y estamos de camino a comer a un sitio que ha elegido Javi, que dice que está cerca y esperemos que no esté cerrado como ayer. Y nada, después de comer vamos a por el día 2 del High Roller. Empieza a las 4 de la tarde. Es curioso porque mira, Javi tiene 150.000, yo tengo 153.000. Javi es el chip leader de la mesa que le ha tocado y yo soy la penúltima en fichas de la mía. ¿Qué os parece? Sé que tengo a Cuquejo en mi mesa, de hecho lo tengo a mi izquierda. No me gusta nada eso, pero bueno, vamos a ver porque he mirado la lista y el resto creo que no los conozco. Javi, buenos días. Hola, qué chal. Es que tengo esto que me sigue la cara, entonces cada vez que Ya, quiero que tengo que Javi... meterme ahí. Tienes que meterte porque Somos un poco raros. ya, Están mirando raro. siempre miran raro. Vamos a ver qué comemos. La comida estaba buena, lo que hemos pedido estaba bien. Lo que no me ha gustado es que la mitad de la carta estaba tachada, como que no lo tenían, y entonces hemos venido por unos chuletones específicamente que no los hemos podido pedir. Por eso creo que le voy a dar un 7,5, porque 8 me parece mucho y 7 me parece poco en comparación al del otro blog que le di un 6 y era bastante peor. Es un poquito caro para ser Portugal. Me ha gustado el sitio y yo lo que yo he pedido he acertado. Vamos para el casino. Mirad qué baño más top. Este de Espiño. Obvio con su bidet. Estamos all-in por el torneo con As-J off contra As-Rey off y pareja de 10. Mucha suerte para nosotros. Acabo de bustear el High Roller a 20 y mucho o 30 y pocos. Realmente cobraban 9 y el primero se lleva 22.000 más la entrada a la final pone. No sé a qué final se refieren, no sé si es que hay una en Portugal o es la de Madrid. Y bueno, Javi está todavía ahí, me acaba de decir que
acaba de perder un bote de 300.000, la media está en unos 215.000 y ha perdido 9 contra 8. Le quedan 6 ciegas y está en UTG. He jugado una mano que ha sido muy rara. Yo he tomado una decisión que ha hecho que la mano se volviera un poco rara y difícil de jugar, y luego han sido situaciones un poco estándar, menos el all-in que he hecho al final porque también era un poco dudoso. No estaba muy segura de esto que, bueno, he ido all-in, pero con muy pocas ganas, la verdad, porque ha sido abre UTG, un reg portugués que tiene bastantes fichas, estará por encima de la media, y yo tengo as J off con 11 ciegas en UTG más 1. Me parecía bastante border y no sabía si era all-in o fold. He decidido optar por el all-in. El problema también es que me he comido el por detrásismo de David Santos, que es un portugués que ha ganado un par de veces el CNP de la gran final, y el de UTG también ha pagado, así que hemos hecho un triple all-in. Ni siquiera un sweat en el flop para mí. Y bueno, la mano que yo digo que es un poco rara, abro la mano en cutoff con rey 7 de tréboles, cuquejo, un reg español muy agresivo, me hace three-bet en botón. Abro la mano a 8.000, él me three-betea a 21 y yo con un stack de 150.000 le pongo 43.000. Él me paga y el flop viene rey 9-3. Le hago un quinto del bote, me paga, en el turn dobla el rey y abre flash draw. Y aquí quizás donde me equivoco, porque le podía haber vuelto a betear pequeño, pero decido jugar check y él me apuesta pues un quinto del bote. Valoré varias opciones, al final acabé pagando y en el river me queda un tercio del bote, y por el SPR que queda me vienen por la cabeza muchas cosas. Pienso que manos como ases, igual que me las valubetea, probablemente me pague, pero luego hay manos como damas y jotas y manos así que tienen un fácil check en el river, tienen que pensar si bajármelas si hago all-in. Entonces, como también vi que alguna mano residual así como unas X-suited ya no creo que me la convierta en farol, porque con el SPR que hay no me va a hacer foldear ni damas ni jotas, entonces pensé que se iba a cortar, y como también sé que puede hacer buenos giro calls, decidí jugarla al push, que ya os digo, era un tercio del bote, tampoco era mucho. Si hubiera sido un SPR más grande, 100% hago check. No sabía muy bien si la línea que tomé era la mejor, porque luego comentándola con varios regs aquí españoles que son muy buenos, que estudian mucho torneos y tal, cuando yo hago check call en el tour me quedo con 0 faroles también, al no ser que tenga algunas X-suited del palo, pero también esa igual me apoyo para convertirla en farol. No sé, decidme en los comentarios qué opináis, qué línea os gusta más o qué hubierais hecho vosotros. En mi situación, Cuquejo me dijo que tenía damas. Vamos a ver cómo sigue Javi, y estoy esperando porque en media hora es la cena. Si me meto a jugar al main no vamos a coincidir en el horario de cena, así que prefiero esperarlo, vamos a cenar juntos y luego ya decido si juego yo y el main o por el contrario me meto mañana. Me he gusteado. Primero un botazo gordísimo, 9 contra 8, por la que del 8, y he ido all-in con 2 ciegas y media, dama 5 contra rey 8 y a rey he quitado, sin más. No se pueden ganar todos, Pipo, lo siento. ¿Nos vamos para cenar? Vamos a cenar, venga.